Lucas vivía entre las sombras de las calles, un niño huérfano de 12 años que había aprendido a sobrevivir sin el amor o el cuidado de una familia. Cada día, recorría las frías aceras de la ciudad, con la esperanza de encontrar algo de comida y un refugio temporal para pasar la noche. Nunca supo cómo llegó a vivir así. Siempre se preguntaba por qué nunca hubo alguien dispuesto a cuidarlo. El viento cortante de las madrugadas le recordaba que no pertenecía a este mundo, que había algo más grande esperándolo. Una tarde, mientras se refugiaba bajo un alero, un hombre apareció frente a él. Su ropa elegante y su mirada serena contrastaban con el caos del entorno. —¿Eres Lucas? —preguntó, y Lucas, aunque sorprendido, asintió. El hombre no parecía un vagabundo ni alguien que estuviera perdido en la ciudad, algo en su presencia era diferente. Sin decir mucho más, le entregó un sobre sellado. —Esto es para ti. Todo cambiará a partir de ahora —dijo antes de alejarse rápidamente, desapareciendo entre la multitud. Lucas observó el sobre en sus manos, desconcertado. No esperaba nada de esa vida, y mucho menos algo tan extraño. Al abrirlo, descubrió una carta escrita a mano, junto a una llave dorada. El contenido de la carta lo dejó sin palabras. Tu herencia te espera en la casa que nunca supiste que existía. La verdad sobre tus padres está allí. Solo tú puedes desvelarla. Lucas, sin entender completamente, miró la llave y la dirección escrita en el papel. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué le estaba sucediendo esto a él? La carta le indicaba una dirección en el centro de la ciudad, una zona que Lucas jamás había visitado. ¿Una casa? ¿Una herencia? La idea de tener algo que le perteneciera le parecía absurda, pero algo en su interior le decía que debía ir. Decidió seguir la dirección indicada, sin saber que esto lo llevaría a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Sin embargo, el miedo lo invadió mientras caminaba hacia una zona que, a simple vista, parecía demasiado limpia, demasiado lujosa para alguien como él. Al llegar frente a la mansión, Lucas se quedó parado por un momento, observando la enorme casa. Era una mansión de varios pisos, con jardines perfectamente cuidados y una entrada imponente. Todo lo que lo rodeaba parecía fuera de lugar en su vida. Sin embargo, la llave dorada en su mano parecía llamarlo. Decidió entrar, aunque el corazón le latía con fuerza. El silencio que lo rodeaba lo hacía sentir incómodo, pero su determinación lo impulsó a avanzar hacia la puerta principal, que se abrió con un simple giro de la llave. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Mármoles, espejos y muebles antiguos adornaban cada rincón. La luz se filtraba a través de enormes ventanales, creando una atmósfera casi irreal. Lucas no podía creer lo que estaba viendo. La casa parecía intacta, como si nadie hubiera vivido allí en años. A pesar de la opulencia, había algo inquietante en el ambiente, algo que le decía que no debía estar allí. Aún así, avanzó, buscando respuestas, buscando entender por qué estaba allí. En el salón principal, una gran chimenea de mármol dominaba el espacio. En las paredes, retratos de una familia que Lucas no reconocía colgaban solemnemente. Había algo en esos rostros que le resultaba familiar, pero no podía identificar qué. Cada uno de los cuadros parecía contar una historia que él desconocía. Con cautela, se acercó a una mesa donde se encontraba un sobre más, sellado con el mismo símbolo que la carta que había recibido. Lucas lo tomó, sabiendo que dentro encontraría la clave para entender lo que estaba sucediendo. El sobre contenía una carta similar a la anterior, pero esta vez hablaba de una organización secreta que había marcado el destino de su familia. Los padres de Lucas, según los escritos, habían estado involucrados en este grupo, pero habían intentado huir antes de que el peligro los alcanzara. La carta también mencionaba un legado, una misión que debía cumplirse, pero no ofrecía más detalles. Lucas comenzó a sentirse como si todo estuviera girando fuera de control. ¿Por qué él? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Mientras Lucas leía la carta, un crujido en las escaleras lo hizo mirar hacia atrás. La sensación de estar siendo observado aumentó. ¿Quién más estaba en la casa? La inquietud se apoderó de él, pero la curiosidad lo mantenía firme. Sabía que las respuestas estaban allí, en esa mansión llena de secretos. De repente, escuchó un ruido proveniente de una puerta cerrada al fondo. La llave dorada parecía brillar más que nunca, como si le estuviera indicando el camino. Lucas no dudó y se dirigió hacia allí. Al abrir la puerta, encontró una habitación secreta. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y mapas. En el centro, una mesa con más documentos, fotografías y una caja de madera. Lucas se acercó con cautela, sintiendo que había dado el paso hacia un abismo del cual no podría escapar. La caja, al igual que todo en la casa, estaba sellada con el mismo símbolo que había visto en los retratos y en las cartas.
La llave dorada encajó perfectamente, como si todo estuviera planeado para que él llegara hasta allí. Al abrir la caja, Lucas encontró una serie de cartas que hablaban de sus padres y de la organización secreta a la que habían pertenecido. Los documentos revelaban que sus padres eran líderes dentro de ese grupo, pero que al final intentaron abandonarlo al darse cuenta de los horrores que cometían. Lucas leyó con rapidez, pero lo que descubrió fue más de lo que podía comprender en ese momento. La última carta hablaba de un legado que él debía cumplir, un legado que lo conectaba irremediablemente con la organización. Lucas cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir. Lo que había comenzado como una búsqueda por conocer su herencia se había convertido en una pesadilla. El medallón que había encontrado parecía tener algo más, algo que él no entendía aún. Un poder. La casa. La organización. Sus padres. Todo parecía un rompecabezas, y Lucas estaba a punto de resolverlo, aunque no sabía si sería capaz de enfrentar las consecuencias. Lucas comenzó a sentir que algo dentro de él se estaba despertando, algo más allá de su comprensión. Cada vez que tocaba los documentos y las cartas, el medallón que llevaba en su cuello brillaba con más intensidad. A pesar del miedo, una curiosidad insaciable lo impulsaba a seguir adelante. La información contenida en esos papeles no solo estaba revelando el oscuro pasado de sus padres, sino también una conexión con un mundo del que él nunca había oído hablar. Algo lo hacía sentir que su vida había sido diseñada para llevarlo hacia este momento. Mientras estudiaba los mapas y los documentos, se dio cuenta de que la organización secreta, conocida como la Hermandad de la Sombra, había existido por siglos. Había controlado todo, desde gobiernos hasta recursos secretos. Sus padres, aunque habían estado al frente de la Hermandad, se habían arrepentido y abandonado sus ideales. Intentaron borrar su pasado, pero las huellas de su involucramiento estaban marcadas en cada rincón de la mansión. Lucas sabía que la lucha por escapar de ese legado no solo era imposible, sino que también lo había marcado para siempre. Las cartas revelaban que la hermandad había estado buscando a alguien, un heredero que pudiera completar su misión. Lucas nunca imaginó que él sería ese heredero. A medida que leía más, descubría que su vida había sido dirigida por fuerzas externas desde el momento en que nació. Todo había sido planeado. Su familia, su pasado, incluso su llegada a la calle, formaban parte de un plan mucho más grande. La idea de que alguien había orquestado su vida lo aterraba, pero también lo llenaba de una determinación que jamás había sentido. En ese momento, una nueva carta apareció entre los documentos, algo que no había visto antes. La carta estaba firmada por su madre, y aunque Lucas la había leído antes, esta vez algo en ella le llamó la atención. Hablaba de una traición que debía ser vengada y de un sacrificio que solo él podría hacer para salvar lo que quedaba de su familia. La hermandad no descansará hasta que la misión se cumpla, decía la carta. Y solo tú puedes detenerlo, hijo mío. Lucas sintió un peso abrumador sobre sus hombros. ¿Podía realmente enfrentarse a este destino? ¿Era tan grande el sacrificio que le pedían? La atmósfera en la mansión parecía volverse más densa, como si el aire se cargara de electricidad estática. Lucas comenzó a escuchar susurros en las paredes, voces que parecían provenir de las sombras mismas de la casa. A medida que avanzaba por los pasillos, el medallón se volvía cada vez más caliente, como si le indicara el camino. Las puertas se cerraban solas a su paso, y la sensación de estar siendo observado lo hacía sentir más vulnerable. El destino lo estaba empujando a un enfrentamiento que él mismo no comprendía. Sin embargo, Lucas decidió que no podía retroceder. La verdad había comenzado a salir a la luz, y ahora sabía que su vida estaba ligada a la de sus padres de una manera que no podía evitar. La mansión se estaba convirtiendo en su campo de batalla, y cada pasillo parecía ser una prueba de su determinación. Pero al mismo tiempo, sentía que el tiempo se le agotaba. La Hermandad de la Sombra no iba a esperar mucho más para actuar. De repente, el medallón brilló con fuerza, y una puerta secreta en el fondo del salón se abrió lentamente, como si lo estuviera invitando a entrar. Lucas caminó hacia la puerta, y al abrirla, se encontró con una habitación en la que los recuerdos de su familia parecían cobrar vida. En el centro de la sala había una mesa con fotografías, documentos y una serie de objetos antiguos que pertenecían a sus padres. Mientras observaba una vieja foto de su madre, Lucas sintió una ola de tristeza invadirlo. La mujer en la foto no era solo su madre, sino también alguien que había sido víctima de una red mucho más grande. Su lucha por escapar de la hermandad le costó caro, y ahora él debía continuar lo que ellos habían comenzado. En la mesa, encontró una carta que explicaba la última parte de su misión, destruir la fuente de poder de la hermandad. Según la carta, esa fuente estaba oculta en algún lugar dentro de la mansión. Solo él, como heredero, tenía la capacidad de activarla y destruirla. Sin embargo,
también sabía que hacerlo lo pondría en riesgo. Si fracasaba, su vida y la de sus seres queridos serían las siguientes en ser consumidas por la oscuridad. La tensión creció en su pecho, pero la determinación lo impulsó a seguir adelante. El destino lo había elegido, y ahora debía cumplir con su propósito. Mientras se preparaba para buscar la fuente de poder, Lucas sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la habitación se volvió más frío, y las luces parpadearon. Al mirar la foto de sus padres una vez más, Lucas comprendió que había algo que no había entendido hasta ese momento. No solo debía destruir la hermandad, sino que también debía liberarse del control que ejercían sobre su vida. Solo al hacerlo, podría encontrar la verdadera paz y sanar las heridas de su pasado. Decidido a encontrar la fuente de poder, Lucas recorrió la mansión, buscando pistas en cada rincón. Mientras avanzaba, las voces en las paredes se intensificaron, susurrando palabras incomprensibles que lo desorientaban. Sabía que la fuente de poder estaba cerca, pero cada paso lo acercaba más a la verdad oculta, una verdad que no sabía si podría soportar. Con el medallón brillando cada vez más fuerte, Lucas sintió que la oscuridad lo envolvía. ¿Podría realmente enfrentar el destino que se le había impuesto? Finalmente, Lucas llegó a un sótano secreto. La puerta, pesada y cubierta de polvo, se abrió con dificultad, revelando una sala oscura y húmeda. Al entrar, el medallón comenzó a emitir un brillo cegador. En el centro de la sala, una piedra negra descansaba sobre un altar. Lucas sabía que esta era la fuente de poder que había estado buscando. El brillo del medallón lo guió hacia ella, pero en el momento en que tocó la piedra, una ola de energía lo atravesó, llenándolo de visiones de sus padres y de los horrores de la hermandad. Lucas cayó al suelo, con la mente nublada por las imágenes que había visto. Su cuerpo temblaba, pero no era solo por el miedo. La energía que había tocado era poderosa, y ahora entendía por qué sus padres habían tratado de escapar. La hermandad no solo controlaba la vida de las personas, sino que también utilizaba esta fuente para manipular el destino de todos los involucrados. Lucas ahora tenía la clave para destruirla, pero también sabía que destruirla requeriría un sacrificio personal que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Lucas sentía que cada fibra de su ser estaba siendo consumida por la energía que emanaba de la piedra negra. Las visiones lo invadían, mostrándole el pasado de sus padres, su lucha contra la hermandad y el precio que pagaron por intentar escapar. A través de esas imágenes, comprendió que la verdadera fuerza de la hermandad no estaba solo en sus miembros, sino en esta fuente que los mantenía a todos bajo control. Sin ella, la organización no podría existir. Pero destruirla significaba enfrentarse a algo mucho más grande y peligroso. A medida que las visiones cesaron y Lucas comenzó a recuperar el control de su cuerpo, sintió una extraña claridad en su mente. Ya no solo era un niño perdido en la calle, ahora tenía un propósito. Había llegado hasta allí, a este punto de su vida, para cumplir una misión que sus padres no pudieron terminar. La casa, la llave dorada, los documentos, todo tenía sentido ahora. La pregunta era, ¿podría realmente destruir la fuente y liberar a todos de la sombra de la hermandad, o caería en la oscuridad junto con ellos? El medallón, aún brillante, parecía estar guiándolo, como si tuviera una voluntad propia. Lucas lo miró por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba por tomar. Sabía que, si elegía destruir la fuente de poder, tendría que enfrentarse a la hermandad en su totalidad. Pero también sabía que si no lo hacía, la organización seguiría controlando el destino de su familia y de otras muchas personas. La única opción era arriesgarse, incluso si eso significaba perder su propia vida en el proceso. Decidido a continuar, Lucas comenzó a buscar una manera de destruir la piedra. Recordó las palabras de la carta de su madre, que hablaban de un ritual antiguo que podía liberar el poder de la fuente. Sin embargo, el ritual requería de un sacrificio personal, algo que Lucas no estaba seguro de poder afrontar. Mientras recorría la habitación en busca de más pistas, sus pensamientos eran oscuros, pero la determinación seguía brillando en sus ojos. No podía permitir que la hermandad continuara su reinado de oscuridad. En un rincón de la sala, Lucas encontró un antiguo libro que parecía contener los pasos del ritual. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. El texto estaba escrito en un idioma antiguo, pero algo en su interior le permitió comprenderlo. El ritual requería que el portador del medallón ofreciera su vida como sacrificio para destruir la fuente. Sin embargo, también prometía que el sacrificio traería la liberación no solo para él, sino para todos los que estaban bajo el control de la hermandad. Lucas sabía que este era el único camino, pero también sabía que significaba perder todo lo que conocía. El sonido de los pasos interrumpió sus pensamientos. Lucas se giró rápidamente y vio al hombre que había encontrado en la mansión. Él estaba de pie en la puerta,
observándolo con una expresión seria. Sabía que llegarías a esta conclusión, dijo el hombre. Pero debes saber que lo que estás a punto de hacer no es solo un sacrificio para ti, sino para todos los que te rodean. No habrá vuelta atrás, Lucas. Al destruir la fuente, también estarás destruyendo la hermandad, pero perderás todo lo que has conocido. Lucas lo miró fijamente, su corazón palpitando con fuerza. La decisión estaba tomada. Estoy listo, respondió Lucas con voz firme. El hombre asintió y caminó hacia él, entregándole una pequeña daga de acero. Esta es la última pieza del ritual. Debes usarla para sellar el sacrificio y activar el poder del medallón. Pero ten en cuenta que el ritual también liberará algo más, algo que aún no entiendes. Cuando completes el ritual, no solo destruirás la hermandad, sino que también cambiarás tu destino para siempre. Lucas tomó la daga y la sostuvo en sus manos. La frialdad del metal le recordó que la batalla que estaba por librar era mucho más que un enfrentamiento físico. El medallón comenzó a brillar intensamente, como si estuviera pidiendo que cumpliera su propósito. Lucas, con una respiración pesada, se acercó a la piedra negra. La daga en sus manos parecía estar llena de poder, y mientras se preparaba para realizar el sacrificio, una sensación de tristeza lo invadió. Sabía que, al hacerlo, perdería su inocencia y se adentraría en un mundo lleno de sombras y sacrificios. Pero también entendía que no había otra opción. La hermandad no podía seguir existiendo, y él era el único que podía detenerla. Con un movimiento rápido, Lucas clavó la daga en la piedra negra, mientras el medallón brillaba con una luz cegadora. El poder que emanó de la piedra fue tan fuerte que Lucas sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse. La energía lo envolvió, y en ese instante, las paredes de la mansión comenzaron a temblar. Las visiones de sus padres, la hermandad, y todo lo que había vivido, comenzaron a disolverse en una sola imagen, la destrucción de la fuente de poder. Lucas sabía que, al hacerlo, había sellado su destino. El medallón brilló una última vez antes de apagarse, y el eco de la explosión resonó por toda la mansión. Lucas cayó al suelo, agotado, pero con la sensación de que algo había cambiado en él. El aire se despejó, y la oscuridad que había rodeado la mansión comenzó a desvanecerse. La fuente de poder había sido destruida, y con ella, la hermandad. Lucas, aunque agotado, sentía que había hecho lo correcto. Había liberado a su familia y a todos los que estaban bajo el control de la organización secreta. Mientras el sonido de la explosión se desvanecía, Lucas se levantó lentamente. La mansión estaba en ruinas, pero él sabía que ya no era un niño huérfano. La carga que había llevado toda su vida había desaparecido. El medallón ya no brillaba, pero la paz que sentía en su interior era más brillante que cualquier cosa que pudiera imaginar. La lucha había terminado, y ahora, por fin, Lucas podía caminar hacia su futuro sin las sombras que lo perseguían. Lucas respiró profundamente, observando los escombros de la mansión que había sido el escenario de su lucha. El medallón ya no brillaba, y la oscuridad que había pesado sobre su vida había desaparecido. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no todo estaba resuelto. La casa ya no era su prisión, pero el peso de lo que había sacrificado seguía allí, en su pecho. Había destruido la fuente de poder, pero el costo había sido alto. La paz que había ganado estaba teñida de la sombra de su sacrificio. A medida que el polvo se asentaba, Lucas comenzó a caminar hacia la salida de la mansión. Sabía que ya no era el mismo niño que había entrado por esa puerta. Había enfrentado la verdad, había enfrentado su destino, y ahora era libre. Pero la libertad siempre tiene un precio, y el suyo era la pérdida de todo lo que alguna vez había sido su vida normal. Ahora, solo le quedaba el futuro incierto, pero al menos, podía decidir qué hacer con él. Mientras avanzaba por el jardín destruido, Lucas sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo en el aire le decía que su historia no había terminado. Las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo parecían desvanecerse, pero la sensación de ser observado seguía en su piel. En el fondo, sabía que la organización secreta no había desaparecido por completo, solo había quedado en las sombras. Todavía quedaba trabajo por hacer. De repente, un grupo de figuras apareció a lo lejos, caminando hacia el compaso firme. Eran miembros de la hermandad, pero no llevaban las máscaras que él había visto en las fotos. Eran personas reales, con rostros familiares. Lucas no entendió al principio, pero pronto reconoció a algunos de los miembros como antiguos conocidos de su familia. Estos no eran simples seguidores de la hermandad, sino líderes que habían estado manipulando todo desde las sombras. Lucas no había destruido todo, y esos hombres ahora estaban aquí, frente a él. Pensaste que habías ganado, ¿verdad?, dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona.
Creías que destruir la fuente acabaría con nosotros. Pero la hermandad siempre encuentra un camino. Lucas sintió una oleada de furia y confusión. Había destruido la piedra, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que la organización seguía viva y que él no podía destruirla solo. Su sacrificio había sido en vano, al menos por ahora. Pero no podía rendirse. Sabía que debía continuar luchando. No tengo miedo de ustedes, respondió Lucas, su voz firme y llena de determinación. El miedo que había sentido en su interior durante todo el viaje se había disipado, y ahora solo quedaba el deseo de derrotarlos de una vez por todas. La hermandad aún tenía influencia en el mundo, y él sabía que sería el único capaz de erradicarlos por completo. El sacrificio que había hecho le había dado un poder que nunca imaginó tener. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Los hombres de la hermandad lo miraron con desdén. «Eres un niño, Lucas», dijo uno de ellos. «No sabes lo que estás enfrentando. Nos has hecho un favor al destruir la piedra, pero aún tenemos el control. Lo que tú has hecho no cambia nada». Lucas los observó, sintiendo como la ira crecía dentro de él. «Este juego ya se ha terminado», dijo con voz baja. «Lo que no entendéis es que ya no estoy solo. Ya no soy el niño huérfano que dejaste atrás». Mientras las figuras se acercaban, Lucas levantó el medallón. El brillo que había desaparecido, ahora regresaba con una intensidad desconocida. «Es hora de que paguen por todo lo que hicieron», dijo, alzando la cabeza. El medallón, que antes parecía solo un objeto de poder, ahora era la clave para su victoria final. Con una decisión rápida, Lucas activó el medallón, y una explosión de luz blanca iluminó todo el paisaje. La energía liberada comenzó a desintegrar a los miembros de la hermandad, quienes intentaron resistirse, pero la luz los envolvía. En ese instante, Lucas entendió que había tomado el control de su destino. No solo había destruido la fuente de poder, sino que ahora poseía el poder de eliminar a la hermandad. Con la luz cegadora, los últimos vestigios de la organización comenzaron a desvanecerse en el aire. Lucas observó cómo los hombres desaparecían, dejando solo un vacío en el aire. El precio que había pagado por la verdad, por el sacrificio, finalmente había valido la pena. Cuando la luz se desvaneció, Lucas se quedó solo en el jardín, observando la mansión en ruinas. La paz había llegado, pero sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil. La oscuridad que había envuelto su vida se había disipado, pero aún quedaba mucho por hacer. Los recuerdos de sus padres, su sacrificio, y la lucha por la verdad lo acompañarían siempre. Y aunque la organización ya no tenía poder, el futuro seguía siendo incierto. Al mirarse en el reflejo de una de las ventanas rotas, Lucas vio a un joven diferente. Ya no era el niño huérfano que caminaba por las calles. Ahora era alguien con un propósito, con la capacidad de decidir su propio futuro. Los fantasmas de su pasado, las sombras de la hermandad, se habían ido. Pero él, ahora dueño de su destino, sabía que la vida no era solo una lucha contra el mal, sino también contra las sombras dentro de uno mismo. Mientras caminaba hacia el horizonte, Lucas se dio cuenta de algo importante. Su sacrificio no solo había sido físico, sino también emocional. Había dejado atrás su miedo, su dolor, y todo lo que había sido. Ahora, caminaba hacia un futuro incierto, pero estaba preparado. La vida había cambiado, y ahora él tenía el poder de decidir cómo vivirla. El sol se ponía en el horizonte, y Lucas avanzaba, sabiendo que aunque la guerra había terminado, su viaje apenas comenzaba. «El legado de mis padres ya no está en las sombras», murmuró para sí mismo. «Está en mí». Con esa certeza, Lucas continuó su camino. El pasado, con todos sus oscuros secretos, ya no lo gobernaba. El futuro, ahora abierto ante él, sería suyo para conquistar. Ya no había más secretos por desvelar, solo la libertad para vivir sin las cadenas del pasado. Y aunque sabía que siempre llevaría las cicatrices de su lucha, esas cicatrices ahora eran su fuerza. Lucas, al ver el sol esconderse detrás de las montañas, comprendió que la batalla que había librado no solo había sido contra la hermandad, sino también contra él mismo. Había pasado su vida buscando respuestas, pero ahora sabía que la única manera de encontrar paz era aceptar su destino. Las cicatrices de su lucha serían siempre parte de él, pero también lo fortalecerían. Había destruido la fuente de poder, derrotado a la hermandad, y aunque ahora era libre, no podía olvidar lo que había perdido. Miró el medallón que todavía colgaba de su cuello, ahora apagado, pero el peso de su significado permanecía. Era la clave que había desbloqueado su futuro, pero también lo había arrastrado a un mundo que no elegía. La mansión destruida detrás de él, ahora despojada de sus secretos oscuros, se convirtió en un símbolo de su lucha, de su sacrificio.
Mientras caminaba hacia lo que sería su nueva vida, Lucas entendía que su lucha no terminaba allí, pero que tenía el control sobre su propio destino. Mientras avanzaba por el camino solitario, la paz lo envolvía, pero también un sentimiento de soledad que lo había acompañado siempre. Había ganado la guerra contra la hermandad, pero ahora debía enfrentar el mundo por sí mismo. El sacrificio de sus padres y el suyo propio no podían deshacerse, pero Lucas lo entendía de manera diferente. Ya no sería un niño perdido, sino un hombre capaz de decidir su futuro, de reescribir su destino. En su mente resonaba la última advertencia de la carta de su madre: la libertad siempre viene a un precio, hijo mío. La verdad es peligrosa, pero la paz es aún más difícil de encontrar. Lucas, con el medallón guardado en su bolsillo, decidió que, aunque la verdad lo había consumido, la paz sería el siguiente objetivo que buscaría. En ese momento, supo que su vida no sería fácil, pero que al menos ahora era suya para vivirla. Con la ciudad a sus pies y el viento que acariciaba su rostro, Lucas entendió que, aunque la oscuridad de la hermandad había quedado atrás, la vida no sería menos difícil. La batalla interna que había librado le enseñó que, para ser verdaderamente libre, debía ser fiel a sí mismo. Mientras caminaba hacia el futuro, la ciudad parecía ofrecerle una nueva oportunidad, una donde ya no sería un niño perdido, sino alguien con un propósito, un destino que había elegido. De repente, una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo ni ansiedad, sino una presión, como si algo lo estuviera observando desde lejos. Lucas se detuvo por un momento, pero no había nadie. La sensación de estar siendo vigilado lo dejó inquieto, pero no permitió que lo dominara. Sabía que siempre habría algo en su vida que no podría comprender completamente, pero lo importante era cómo enfrentaba esos desafíos. Este es solo el comienzo, pensó Lucas, mientras el sol finalmente se ponía, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura. Ya no era el mismo niño que había entrado en la mansión. Había dejado atrás su pasado, y aunque la carga que llevaba nunca desaparecería por completo, ahora tenía las herramientas para cargar con ella. Lucas caminó sin mirar atrás, dispuesto a afrontar todo lo que viniera, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, él tenía el poder de forjar su propio camino. En su camino, Lucas se dio cuenta de que, aunque la lucha había terminado, las lecciones que había aprendido lo acompañarían siempre. La familia que había perdido, los sacrificios que había hecho, todo formaba parte de su identidad ahora. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía elegir cómo vivir a partir de ese momento. Con cada paso que daba, se alejaba de las sombras y se acercaba a un futuro lleno de posibilidades. La noche avanzaba, y Lucas, sin rumbo fijo, decidió buscar un lugar donde descansar. Mientras caminaba por las calles, vio una figura en la distancia, alguien que parecía estar observándolo. No era un miembro de la hermandad, ni una amenaza. Era simplemente alguien que había estado esperando. Lucas lo reconoció de inmediato. Era un niño como él, perdido en la vida, buscando un propósito. Sin pensarlo, Lucas se acercó. ¿Te perdiste?, preguntó Lucas, con voz suave pero decidida. El niño lo miró con ojos llenos de tristeza. No sé qué hacer. No tengo a dónde ir, respondió. Lucas sintió una punzada de dolor en su pecho. Sabía lo que era sentirse así, sin hogar, sin esperanza. Con una sonrisa, extendió su mano hacia el niño. No estás solo. Yo también pasé por lo mismo. Juntos podemos encontrar un lugar. El niño miró su mano por un momento, dudando, pero finalmente la aceptó. Mientras caminaban juntos, Lucas sintió que había encontrado algo que nunca pensó que tendría, la posibilidad de ofrecer a otro niño lo que él había deseado toda su vida, una oportunidad. No podía cambiar el pasado, pero ahora podía ayudar a alguien más a evitar repetir los mismos errores. La vida de Lucas, aunque marcada por el sufrimiento y la oscuridad, había encontrado su propósito: ayudar a otros a salir de las sombras, a encontrar la luz. Y así, Lucas siguió caminando hacia un futuro incierto, pero ahora lleno de esperanza. La batalla había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. La vida le había dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Mientras avanzaba, sabía que, aunque el camino seguiría siendo difícil, ya no estaba solo. La libertad que había ganado no solo era suya, sino también de aquellos que aún necesitaban ser liberados.